El tema del afán lo vimos el miércoles en esa, no sé si ustedes lo escucharían y vamos a seguir con eso. Busquen por favor Santiago 1. Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Aquí Dios nos habla con mucha condescendencia y hasta con respeto, porque vean cómo dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría. ¿Quién no tiene falta de sabiduría? Pero dice, pues bueno, al que le quede el chaleco que se lo ponga, ¿no? Pero en realidad todos necesitamos sabiduría. Dice, pídela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Si vamos a orar, debe ser con fe, porque si somos como las olas, inconstantes, que parece que van hacia adelante y luego parece que van hacia atrás y no se deciden, si actuamos de esa manera, Dios no nos va a dar lo que le pidamos. Dice el 8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Los que son inconstantes en la oración es como si no oraran. Si un día creemos que necesitamos a Dios y otro día no, entonces somos inconstantes. Entonces Dios no nos va a dar lo que le pedimos. Te damos gracias, Padre, porque podemos reunirnos. Tus misericordias nos acompañaron toda la semana y evidentemente también el día de hoy, y por eso es que estamos aquí. Te pedimos que no sea en vano, te pedimos que tu Espíritu Santo trate con cada uno conforme a tus planes eternos, para que podamos entender tu verdad y aplicarla a nuestra situación actual, a nuestra condición presente. Padre, tú nos hiciste, tú nos formaste, tú sabes lo que hay en cada uno de nosotros. Endereza nuestros caminos para que te sean agradables, para que no pequemos contra ti, para que te obedezcamos en todo, en cada área de nuestras vidas. Capacítanos, perfecciónanos, límpianos, guíanos, no nos sueltes de tu mano poderosa y condúcenos a tu gloria. En el nombre de Jesús, amén. ¿Por qué muchos piden cosas a Dios y no las reciben? La respuesta nos la da Santiago aquí, porque piden sin fe, porque dudan de la respuesta y porque son inconstantes. El apóstol Pablo habla en Efesios, en cierta parte, de que debemos ponernos la armadura, toda la armadura de Dios, para que podamos estar firmes en el día malo. ¿Se acuerdan? El día malo puede venir en cualquier momento. Si ahorita estamos sanos, tranquilos, sin problemas, mañana, quién sabe. Los vientos, las olas, las tormentas nos pueden sobrevenir en cualquier momento. Tarde o temprano vamos a tener problemas. Y eso no es ser pesimistas, eso es ser realistas. Entonces, si no nos preparamos ahora
para lo que pueda venir mañana, pasado mañana, de nada servirá que nos afanemos o nos preocupemos mañana. O sea, debemos hacer hoy lo que nos toca hacer para no estar tronándonos los dedos el día de mañana. ¿Se acuerdan ustedes que Pedro empezó a caminar sobre las olas y de repente dio unos pasos sobre el agua, pero de repente empezó a mirar hacia abajo y empezó a sentir que se hundía, le dio miedo y en ese momento le dijo a Jesús: Señor, sálvame. Y ya Jesús lo tomó de la mano y lo sacó. Pero acuérdense ustedes que para que Pedro pudiera caminar en el agua, Cristo lo llamó, le dijo: ven. Y es por eso que él pudo caminar sobre las olas. Porque si Cristo no le hubiera dicho ven, ¿cómo se hubiera él atrevido a caminar sobre las olas? Pues no se podía. Si estamos donde estamos, si estamos en las circunstancias en que estamos, es porque Cristo nos llamó. Su llamamiento nos ha conducido al lugar en donde estamos. Debemos permanecer ahí, donde estamos, ser fieles en donde estamos. Queremos ser útiles en otras áreas y no lo somos donde estamos, no se puede. No podemos cambiar nuestras circunstancias por nosotros mismos. Tal vez nos sintamos incómodos o insatisfechos o descontentos en nuestras circunstancias, pero si estamos como estamos es porque el Señor ahí nos puso. No nos pusimos a nosotros mismos, Él nos puso ahí. Pero si hacemos lo que Pedro, miramos a Cristo, clamamos a Él y le pedimos que nos ayude, que nos saque del hoyo, Él nos sacará. Él es soberano, Él es todopoderoso, Él es bueno, Él es santo, Él nos ama. Entonces, ¿por qué va a permitir que las olas nos traguen? Pero ¿saben una cosa, hermanos? Que Dios nos obliga a confiar en Él. Durante años confiamos en nosotros mismos. Nos apoyábamos en nuestro dinero, en nuestros conocimientos, en nuestros papás, en los compadres, en el banco, en el dinero, pero no confiábamos en Dios. Pero Dios quiere obligarnos a confiar en Él. El apóstol Pablo, en muchos momentos, llegó a pensar que por fin lo iban a matar. Él ya sabía lo que le tiraba, pero él no le daba miedo que lo mataran. Él pensaba que su vida pendía de un hilo. Él pensaba, ayer no me mataron, qué bueno que no me mataron, pero a lo mejor hoy sí. Pero no le daba miedo eso. Los ojos del apóstol estaban puestos en Cristo. Y él pensaba, si me matan, pues será porque Dios quiso. Entonces, ¿qué tengo yo que preocuparme por eso? Voy a morir el día que Él quiera. Mi vida no depende de mí, mi vida está en sus manos. Así debiéramos pensar nosotros. Entonces, si estamos caminando sobre las aguas y ya dimos 2, 3 pasos sobre las aguas, debemos mantener nuestra mirada fija en Cristo para que no nos hundamos. Nunca debemos permitir que las dudas aniden en nuestra mente. Las dudas empiezan por la mente. Debemos decirle no a las dudas. Él es todopoderoso, Él es bueno, Él nos ayudará. Debemos crecer en fe. ¿Cómo crecemos en fe? Usando nuestra fe, poniéndola en operación, poniéndola en práctica. Cuando Pedro estaba en el agua, su Señor era el mismo de antes. El apóstol Pedro ya había visto muchos milagros.
el Señor no había cambiado, el poder del Señor era el mismo. Entonces, ¿por qué se espantó cuando estaba en el agua? El problema fue que él quitó sus ojos de Cristo, y es por eso que se empezó a hundir. Si debemos poner nuestra fe en práctica, ¿cómo lo haremos? El apóstol Pablo dice en el capítulo 4 de Filipenses: por nada estéis afanosos. Ahí está nuestro tema, el afán. Cristo dice: no os afanéis por el día de mañana. Hay muchos versículos que condenan el afán, la preocupación, la ansiedad. Dice el apóstol Pablo: por nada estéis afanosos, por nada estéis preocupados. Y luego, ¿cómo dice? El hermano Pepe tiene buena memoria. ¿Cómo dice después, hermano Pepe? Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Antes del COVID yo no tenía buena memoria, ahora menos. Lo más que sé es que esos textos están en Filipenses 4. Entonces, en lugar de preocuparnos, dice el apóstol que lo que tenemos que hacer es ponernos a orar. ¿Qué ganamos preocupándonos? No ganamos nada. Si Pablo dice: por nada estéis afanosos, es por nada absolutamente. Por nada debemos preocuparnos. Si el tiempo que usamos en quejarnos, en lamentarnos, en murmurar, en preocuparnos, lo usáramos en orar, otro gallo nos cantaría. Dice el apóstol Santiago, dice: pero pida con fe, no dudando nada. ¿Saben qué pasa? Que si tenemos dudas, las dudas impiden que la oración reciba respuesta positiva. Y si dudamos, ¿saben qué va a pasar? Vamos a sentir que las olas nos tragan. Y entonces vamos a tener una tormenta, pero vean, la tormenta no va a estar afuera, va a estar adentro. Las dudas nos trastornan por dentro, nos afectan. Vamos a sentir como que estamos fuera de control. Y si estamos de esa manera, Dios no nos va a dar lo que le pidamos. Dice el apóstol, dice Santiago: pero pida con fe, no dudando nada. ¿Qué tan importante es la fe? Vean, la poca fe nos conduce a dudar, nos conduce a temer. ¿Tenemos dudas? Las dudas hacen que tengamos temor. Y si tenemos temor, el temor nos va a meter más dudas. Es un círculo del que no saldremos. ¿Y saben qué va a pasar en un caso así? Vamos a cometer tonterías. ¿Qué relación hay entre la fe y la oración? Vean, acuérdense ustedes que la fe involucra la mente, las emociones y la voluntad. Por medio de la mente creemos lo que está escrito en la palabra. O sea, decimos que somos creyentes, creemos lo que dice la palabra de Dios. Ahora, si entendemos la verdad en la mente, esa verdad afectará nuestras emociones. Aprenderemos a confiar en Dios. O sea, no vamos a desconfiar de un Dios que nos ha hecho entender su palabra, de un Dios que nos amó con amor eterno. Entonces nuestra voluntad estará dispuesta a obedecer. Pero vean, hay personas que medio entienden la palabra y que medio aman la palabra, pero que no obedecen. Esas personas que no obedecen, aunque oren, no reciben respuesta. Hay personas que les gusta mucho leer la Biblia, pero que no la obedecen. Si no obedeces lo que está escrito, pues Dios no te va a dar lo que le pidas. Así de sencillo. Entonces, la fe verdadera involucra las tres cosas. No basta con que leas, no basta con que entiendas. Tienes que creer y confiar en lo que está escrito y tienes que obedecer también. Tienes que entregarle tu voluntad a Cristo. Porque si no, cuando tú ores, no vas a recibir respuesta. Yo me atrevo a pensar que hay aquí personas
que han orado, que le han pedido cosas a Dios y que Dios no les ha concedido eso. Es posible que le hayan pedido cosas y nunca hayan recibido ni siquiera una respuesta. La fe nos da la capacidad de creer todo lo que está escrito. No dudamos en nada. En la Biblia hay cosas que parecen una locura, pero por la fe creemos que eso es cierto. ¿Cómo es que una ballena se tragó a Jonás y después de algunos minutos fue y lo vomitó en la playa y estaba vivo? ¿Cómo es que estaba vivo? Estuvo en el vientre, pues ya debería de haber estado ahogado. Aunque no lo haya masticado, de todos modos adentro ya estaba muerto, ya estaba ahogado, pero lo vomitó en la playa y estaba vivo. La Virgen María quedó embarazada, no la tocó a un hombre. ¿Cómo es que quedó embarazada si no la tocó a un hombre? ¿Cómo creemos en eso? Por la fe. La fe nos hace creer esas cosas. La fe nos da la capacidad de creer todo lo que Dios ha dicho, todo lo que Dios ha prometido. Nos hace creer en todos los atributos de Dios, en su misericordia, en su poder, en su justicia, en su santidad, etc. Y si no tenemos esta clase de fe, ni podemos creer en Él, ni podemos confiar en Él, y tampoco podemos obedecerle. Y si no tenemos esta clase de fe, es inútil orar. ¿No les ha sucedido a ustedes que están orando 10, 15, 20 minutos y luego dicen, bueno, ¿por qué estoy haciendo aquí? Pues creo que estoy perdiendo el tiempo, pues mejor me levanto, voy a hacer mis quehaceres. ¿No les ha ocurrido eso? O sea, son personas que dicen que es una pérdida de tiempo. Orar es una pérdida de tiempo. Ya tengo aquí media hora y no sé ni qué decirle a Dios. ¿Orar es una pérdida de tiempo? Bien, la fe verdadera corresponde a la naturaleza de Dios. Si ustedes no creen que Dios es bueno, que Dios es justo, que Dios es misericordioso, que oye la oración, que Dios existe, entonces ¿cómo puedes orar? No puedes. Dice Santiago que si pedimos con fe, no debemos dudar, no debemos dudar nada. No vamos a escoger de la Biblia algunos versículos que nos gustan y otros que no nos gustan o que dudamos de ellos, no los vamos a escoger. No vamos a creer que Dios dice la verdad en unas cosas, pero que miente en otras. No, Dios nunca miente. Una persona que no cree en todo lo que está escrito, no puede orar realmente. Esas personas que creen que Dios tiene que darles lo que les piden, son idólatras. Vean, en la iglesia Pentecostés enseñan a orar a la gente, Dios, yo quiero que me des un coche. Y no quiero un bocho, no, yo quiero un Honda, un Mitsubishi o un Audi. Esas personas son idólatras. Ellos se han formado una imagen falsa de Dios. Ellos piensan que Dios está para servirlos a ellos, para complacerlos. Esas personas no pueden orar. Esas personas dicen creer en el amor como un atributo divino. Dicen que Dios es amor, pero ni ese atributo entienden. En realidad no creen en ninguno de los atributos. No creen en la soberanía de Dios. No creen que Dios les puede negar algo. Dicen, no, Dios tiene que darme lo que le pido. No, Dios no está obligado. Si vamos a confiar en las promesas de Dios, debemos confiar en todas, no nada más en algunas. Si ustedes van a orar, tienen que creer todo lo que está escrito y en todo lo que Dios es. No hay opciones. Las personas que creen a su gusto, las personas que creen en el Dios de su imaginación, en realidad no creen en nada. Vean aquí cerca de Santiago, en Hebreos, en el capítulo 11.
Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Vean, en la catedral y en la Basílica de Guadalupe, ahorita hay mucha gente rezando. Y ustedes pensarán que si están rezando es que tienen fe en Dios. ¿Tienen fe en Dios? Esa clase de fe que tienen ellos no es la fe verdadera. Es algo que se parece a la fe, pero nada que ver. Entonces, esas personas que están rezando ahorita, ¿creen que están agradando a Dios? Están ofendiéndole. Las personas que rezan el rosario ofenden a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, crea que existe. Esas personas no creen que existe a Dios realmente. Ellos buscan a alguien que les cumpla sus caprichos, que les supla sus necesidades. Eso es lo que les importa. Dios no les importa. ¿Quieres que Dios supla tus necesidades? ¿Quieres que Dios te dé dinero? ¿Quieres que Dios te dé trabajo? ¿Quieres que Dios te dé una pareja? ¿Y Él no te importa? Una respuesta a nuestra oración, una respuesta positiva, depende de nuestra fe. Debemos creer en lo que Dios ha dicho, debemos confiar en lo que Cristo hizo en la cruz y debemos entregarnos a Él como nuestro Señor, como nuestro dueño. Vean, el objeto de nuestra fe no es un fantasma. El objeto de nuestra fe es un Dios vivo. Es Cristo. Es Dios el Padre. Cuando nosotros oramos, no estamos pensando en lo que Él pueda darnos. Cuando nos acercamos a orar, acuérdense ustedes, el importante es Él. No somos nosotros ni lo que pueda darnos, el importante es Él. Él es un Dios muy grande. Entonces, debemos acercarnos a Él con temor y reverencia. Con Dios no se juega. Entonces, esa clase de fe nos conduce a tener conciencia de la presencia de Dios. Podemos llegar a estar seguros de que Dios está ahí cerca. Podemos llegar a sentir, hagan de cuenta, como si Él estuviera sentado junto a nosotros y pudiéramos escuchar su respiración, que Dios no respira. Podemos llegar a sentir cerca de nosotros los latidos de su corazón, aunque Él no tiene corazón. Pero ustedes me entienden. Sentir que Dios está cerca no es cosa de sentimientos. Ay, es que yo siento que Él me escuchó. Eso es lo que tú sientes. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jacob luchó con el ángel toda la noche? Cuando estaba luchando con el ángel, ni sabía quién era el ángel. ¿Quién era el ángel? Era Cristo. Era Cristo antes de venir al mundo. Era una teofanía, una aparición de Dios antes de que Él viniera a nacer en el vientre de la Virgen María. Jacob estaba luchando contra Dios. No estaba luchando junto con Él, no, estaba luchando contra Él. Quería las bendiciones a fuerza, como le quitó la primogenitura a su hermano, como luchó contra Labán, así estaba luchando contra Dios y Dios tuvo que vencerlo. Dios tiene que humillarnos, Dios tiene que bajarnos los humos para hacernos entender que contra Él no podemos. ¿Jacob venció a Dios? No. Nadie puede vencer a Dios. Fue Jacob, fue Dios el que tuvo que vencer a Jacob. Es Dios el que tiene que vencernos. Somos tan necios, somos tan testarudos que queremos que las cosas sean como nosotros queremos. Es posible que alguno de ustedes esté luchando contra Dios. Es posible que alguno de ustedes esté insatisfecho con Dios, que no esté de acuerdo con lo que Él quiere para ustedes. La fe verdadera nos conduce al Dios verdadero, a la palabra de Dios,
a las promesas de Dios. ¿Quién nos dio esta palabra? Pues fue Él. ¿Quién nos dio las promesas? Pues fue Él. Cuando oramos, ¿a quién nos dirigimos? A nuestro Padre. ¿Será posible que si Él es nuestro Padre, no le importe nuestra condición? ¿Cómo se sentirá un padre que no tiene trabajo y no tiene dinero y se le acerca un hijito y le dice, papá, tengo hambre? ¡Wow! ¿Cómo se sentirá un padre? Pues un padre quiere lo mejor para sus hijos. Pues yo me pondría a llorar si mi hijo me pidiera eso y no tuviera yo dinero para comprarle algo. Si estamos necesitados, ¿cómo se siente Dios cuando nos dirigimos a Él? ¿No le importa nuestra condición? Nuestro Dios es un Dios muy grande. Estamos para servirlo a Él. Él no está para servirnos a nosotros. Pero eso no quiere decir que no le preocupe nuestra situación. ¿Cómo empieza el Padre Nuestro? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Que se haga tu voluntad. Tú eres el santo, que seas reconocido como lo grande que eres. Que tu voluntad sea hecha, no la mía. Y es así como Dios trata con nosotros. El importante es Él. El Padre Nuestro empieza mostrándonos la relevancia del Padre. Él es el importante, no nosotros. Ya después vienen las peticiones que nos conciernen a nosotros. Dios, el Dios de la Biblia, no es un Dios insensible. Nuestro Dios siente. Cuando nosotros sufrimos, está escrito que Él sufre. Si algo nos duele a nosotros, a Él le duele también eso. Dios trata con nosotros a nivel íntimo, a nivel personal. Dios nos contesta así como un buen padre apoya a sus hijos. Un buen padre siempre está dispuesto a ayudar a sus hijos, a menos que no pueda. Y es por eso que muchas personas no pueden orar. ¿Saben por qué muchos no pueden orar? Porque no creen en lo que está escrito. Porque no lo buscan sinceramente, porque no están dispuestos a obedecerle. Dios conoce sus corazones. Dice, este me pide cosas, pero no me quiere obedecer. No le voy a dar lo que me pide. Dicen ser cristianos, pero son renuentes. Y cuando oran, no sienten la presencia de Dios. Dudan de que Dios los escuche. Esas personas cuando oran, ¿saben qué? Oran consigo mismos. Su oración no sale de ellos. O como dicen algunos, la oración llega al techo y ahí se rebota, regresa para abajo. Dice Santiago que debemos orar, dice, pero pida con fe. ¿Cómo es que pedimos con fe? ¿Cómo ponemos en práctica nuestra fe? Vean, Dios quiso diseñar la fe como un instrumento. Ese es el medio establecido por Dios. Ese es el único camino señalado por Dios. Pida con fe. Si no pedimos con fe, Dios no nos responderá. Si ustedes dudan de ser salvos, si ustedes dudan de que Dios es su Padre, si ustedes dudan de que Dios existe, si dudan de que Dios los escuche, pues no les va a dar lo que le pidan. ¿Por qué quiso Dios diseñar la fe como un medio para que nos acercáramos a Él? Vean, porque si no fuera así, nunca aprenderíamos nada. Tenemos que aprender a confiar en Él. Por ejemplo, hay niños que son consentidos, que cada vez que le piden a su papá algo, el papá se los da de inmediato. Y ni cuestionan, papá que dame 500, ahí está, hijo. Papá que quiero un celular, ahí está, hijo. Le compran a los hijos todo lo que quieren y ni cuestionan nada. ¿Y para qué lo quieres? ¿Con qué lo vas a usar? No, le dan lo que quieren. Esos hijos se echan a perder.
Los hijos consentidos, a quienes se le da todo de inmediato, siempre se echan a perder. Si Dios nos diera las cosas que le pedimos de inmediato, nos echaría a perder. Nos convertiríamos en niños caprichudos, malagradecidos, consentidos. ¿Saben qué pasa con los hijos consentidos? Nunca maduran. Nunca maduran. Siempre piensan que cuando estiran la mano su papá les da, órale, ahí está. Dios no es así. Dios nunca actúa así. Vean Romanos, en el capítulo 4. Romanos 4:16. Por lo tanto, es por fe para que sea por gracia. ¿Es por fe qué? Aquí donde dice, ¿es por fe qué? Está hablando de la salvación. La salvación es por la fe. Dice, la salvación es por la fe para que sea por gracia. ¿Pero por qué? Quiere decir que la salvación, es lo mismo decir que la salvación es por la fe, a decir que la salvación es por la gracia. Es lo mismo. Es por fe para que sea por gracia. Chuy Olivares dice que Dios nos da la fe. No, Dios nos da la gracia y que nosotros contribuimos con la fe. ¿Sí? Entonces, si ya Dios te dio la gracia, tú debes de poner tu fe. No, ahí Chuy Olivares miente. Ahí está el error que todo lo echa a perder en la enseñanza de Chuy Olivares. Es por fe para que sea por gracia. No hay diferencia entre decir que la salvación es por fe, que es por gracia. Es por fe porque Él nos da la fe. Y es por gracia, pues porque Él nos regaló la fe. No hay ninguna diferencia. ¿Cómo es que Dios nos bendice cuando le pedimos algo, cuando estamos orando? Nos da lo que le pedimos porque estamos orando. Por ejemplo, supongamos que ustedes se pasaron 2 horas orando. Y ya terminaron y dicen, Señor, tú tienes que darme lo que te pedí, pues ya me pasé 2 horas orando, tienes que darme. No. Aunque pasáramos 10 horas orando, no por eso Dios nos va a dar no nos va a dar lo que le pedimos. Cuando yo iba en la iglesia de Pentecostés, conocí a un hombre, ¿hasta dónde llegó su cinismo? ¿Qué creen que hizo? Se subió al pantalón y me enseñó sus callos en las rodillas. Mire, hermano, mire, dice, yo oro mucho. ¿Cómo es posible que si tú oras mucho vas a presumir tus callos? ¡Wow! No, hombre. Todas las bendiciones que nos llegan, hermanos, en la vida, son por la gracia. Son por la gracia. ¿Te aumentaron el sueldo? Es por la gracia. ¿Te encontraste un billete? Es por la gracia. ¿Tienes una buena esposa, buenos hijos, estudiosos? Es por la gracia. ¿Te ascendieron en tu trabajo? ¿Ya tienes un mejor cargo? Es por la gracia. Nunca lo que tenemos será porque lo merezcamos. Nunca. Y si le pedimos algo a Dios y nos lo concede, no es porque seamos buenos, no es porque lo merezcamos, es por la gracia. Orar no es meritorio. Y dice el autor de Hebreos que sin fe no podemos agradarle. Entonces, si no le agradamos, pues no nos va a bendecir de ninguna manera. Hay personas que no oran pidiendo bendiciones y de todos modos Dios se las da. ¿Y de qué les sirven? Hay millonarios que tienen millones y esos millones no los pidieron en oración. No es producto de la oración. Pero ¿de qué sirve que tengan millones si no tienen la gracia? Tienen dinero pero no tienen a Cristo. Entonces, ¿de qué sirve que sean ricos? El infierno les espera. ¿De qué sirve el dinero? Si no tenemos fe, no vamos a recibir lo que pedimos y le estamos desagradando. Todos los que oran sin fe en este mundo, sean de la religión que sean, le están desagradando a Dios, aunque los demás los feliciten.
Supongamos que ustedes pudieran ir con López Obrador, que ustedes no hubieran tenido una casa propia y que lograran una audiencia con él y que ya frente a él le dijeran: ¿sabe qué, señor presidente? Me da pena decírselo, pero mire, mis papás nunca tuvieron una casa propia y yo tampoco. ¿No habría modo de que me regalara usted una casita? Sí, hombre, regálele una casa a ya, que no esté molestando, ya que se vaya. Si López Obrador nos regalara una casa, no, hombre, estaríamos bien contentos. No, hombre, siempre votaríamos por Morena, no lo duden. ¿Sí? Pero vean, cuando Dios nos da algo y sabemos que viene de la gracia, no, hombre, ¿cómo nos hace agradecidos a eso? Siempre votaremos por Dios. ¿Cómo no vamos a votar por Él si todo lo que tenemos nos lo ha dado a Él? Confiamos en Él, confiamos en que es veraz, en que Él no miente, confiamos en su misericordia, confiamos en sus promesas, nos sometemos a lo que Él diga. Y todo esto nos conduce ¿a qué? A estar agradecidos. Un cristiano agradecido, un cristiano contento, es una buena recomendación para el cristianismo. Eso es lo que quiere Dios, que estemos siempre contentos. No tenemos ningún motivo para quejarnos de Dios. ¿De qué nos podríamos quejar? A Dios le agrada que estemos contentos, sea que tengamos poco, sea que tengamos mucho. A Dios le agrada que confiemos en Él, que nos sometamos a Él, nos dé o nos niegue, nos dé o nos quite. A Dios le agrada vernos aferrados a sus promesas. La fe verdadera mira solamente a Dios. No debemos mirar a las circunstancias, no debemos mirar a las olas que nos quieren tragar, debemos mirar siempre a Cristo e ir adelante. La fe no mira a los medios, nunca debemos mirar a los medios. Olvídense de Banco Azteca, olvídense de Bancoppel, olvídense de las tandas, olvídense de los compadres, pongan sus ojos en Dios y Él les ayudará, Él les dará lo que ustedes necesitan. Vean 2 Corintios capítulo 1. Segunda de Corintios 1:8, dice Pablo: porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. O sea, ya sentía que lo iban a matar, que iba a morir. Y dice el 9, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Vean esta frasecita. Tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. O sea, se sentía como un condenado a muerte. A uno que dicen, ya me llevan al cadalso, ya me llevan al patíbulo, ya me llevan a la horca. ¿Para qué tuvimos esta sentencia de muerte? Dice, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. ¿Qué es lo que Dios quiere cuando nos aflige? Cuando estamos enfermos, afligidos, necesitados, quiere enseñarnos a confiar en Él. Dios quiere que nuestros ojos estén siempre en Él. Dios nos obliga a confiar en Él. Ahora, si nos va a obligar a confiar en Él pasado mañana, pues ¿por qué no hacerlo hoy? ¿Para qué esperar que nos sobrevenga la aflicción? Pues empecemos a confiar sin aflicción. Si ustedes esperan confiar en Dios a la mera hora, ya cuando tengan la soga en el cuello, ya cuando se estén muriendo, ya cuando estén entubados allí en el hospital, no, aprendan a confiar cuando están sanos, pues ¿cómo después? Hay personas que no se arrepienten de sus pecados, que no creen en Cristo, que no confían en Cristo, no ponen sus esperanzas en Él, y dicen, ya cuando le sienta pasos, ya cuando esté viejo. Entonces, jóvenes que están aquí, escúchenme, jóvenes que están aquí que no son salvos, entiendan que tienen que aprender a confiar en Dios desde ahora, antes de que lleguen los días malos y que llegue el día en que digan, no tengo en esto contentamiento.
Aprendan a confiar en Dios y no en su juventud, no en sus piernas que están ágiles y fuertes. No confíen en sus papás les van a fallar. Confíen en Dios, busquen a Dios. Si ustedes quieren confiar en Dios cuando ya están viejos, se van a dar cuenta que no pueden. Empiecen desde ahora. Si Dios no les importa ahora, ¿les va a importar dentro de 30 años? Muchos, cuando venga la gran tribulación, procurarán entrar. Está escrito. Ya cuando vean las cosas en serio, cuando vean que Cristo viene, que las cosas se ponen bien color de hormiga, entonces querrán confiar en Dios y ya no van a poder. Dios quiere que ejercitemos nuestra fe, que pidamos con fe. ¿Saben por qué? Porque la fe estimula todas las demás virtudes cristianas. La fe nos beneficia por todas partes. La fe nos hace reconocer nuestra verdadera necesidad. ¿Cuál es nuestra verdadera necesidad? Vean, no es la material, no es la económica, no es la afectiva, no es la de un carro, de una casa, no. Nuestra verdadera necesidad es espiritual siempre. Cuando nos ponemos a orar, cuando nos humillamos delante de Él, estamos reconociendo que dependemos de Él. Si Él quiere, nos bendice. Si Él quiere, nos rinde el dinero. Si Él quiere, los medicamentos le van a ayudar a nuestros seres queridos. Si Él quiere, nuestros hijos van a ser salvos. Pues entonces dependemos de Él para todo. La fe estimula la humildad. La fe estimula la oración. La fe estimula la humildad. Señor, ayúdame. Si no me ayudas tú, pues ¿quién me va a ayudar? La fe y la oración estimulan la mansedumbre. Señor, lo que tú digas. Yo no te voy a obligar a que me des lo que yo te pido. Si tú quieres, Señor, si tú quieres, puedes. Nomás es de que quieras. La fe nos conduce a pedir socorro, a pedir misericordia. Por eso los orgullosos no pueden orar. Dice, misericordia. ¿Y yo puras habas, yo hago lo que quiero, estoy joven y fuerte, yo puedo trabajar, yo puedo por mí mismo. Olvídate, eso es lo que tú crees. Dios empieza a obrar grandes cosas en nosotros a través de la fe. Por eso dice Pedro que es más preciosa que el oro. Un cristiano orgulloso, porque hay tal cosa como eso, pues no se humilla, es muy superficial en todo lo que hace. Si ora, nomás en la pura superficie, se va a trabajar, ni ora. Dios mío, cuídame. Ya se va en el transporte. Ay, Dios mío, pues no pude orar en la casa, pero aquí te pido que me cuides. Eso es lo que le vamos a pedir a Dios cuando vamos en el transporte, que nos cuide. Muchos no llegan a ser salvos. ¿Saben ustedes por qué? Porque no ven su verdadera necesidad. Piensan que su necesidad es de otro tipo, pero no creen que sea espiritual. Dios resiste a los soberbios. Dios da gracia, pero nada más a los humildes. Si tú no eres humilde, Dios no te dará su gracia. ¿Por qué habría de dártela? Nadie se va a salvar por sus obras. Nadie se salva por el rito o por la ceremonia. Somos salvos por la fe, por la gracia. Y es por eso que a muchos no les gustan las doctrinas de la gracia. Las doctrinas de la gracia escandalizan a muchos, porque las doctrinas de la gracia les dice que no pueden ser salvos por sus obras. ¿Escucharon lo que mencioné el otro día de Oscar, que estaba vestido de marino ahí en el aeropuerto? Él trabaja ahí en el aeropuerto, estaba con su uniforme, y dice que pasaron unas monjas, y que le dice a una de ellas, dice, señorita, ¿le puedo hacer una pregunta? Dice, a ver, dígame. Dice que traía un crucificote aquí como de medio kilo, aquí colgado. Que le digo, oiga, señorita, dice, ¿usted lee la Biblia? Dice, sí, la leo. Dice, oiga, dice, ¿y usted cree ser buena? Dice, sí, dice, soy buena. Dice, oiga, dice, pero dice ahí en Romanos que no hay bueno ni siquiera uno. Dice, caray, dice, no he llegado a Romanos, dice. Dice, no, dice, es que yo soy monja, dice, pues yo sirvo a mi prójimo.
Ella piensa que está haciendo méritos por ser monja, pobrecita. La gracia confía en Dios, no en las obras. No te vas a salvar por tus obras. Tal vez seas una excelente persona, te gusta ayudar a los demás, los apoyes económicamente. No te vas a salvar por eso. Dice el autor de Hebreos, la fe es la sustancia de lo que se espera, la convicción de recibir lo que no vemos. O sea, Dios nos ha prometido un cielo, pero no vemos ese cielo. ¿Cómo es que estamos seguros de que nos va a dar un cielo? No lo vemos, nunca lo hemos visto. Pero estamos seguros de que hay tal cosa como eso. Si no tenemos la confianza, la seguridad de que Él nos escucha y de que nos va a dar lo que le pedimos, pues no tiene caso orar. Y los que oran así o lo intentan, pues no van a recibir nada. Otra cosa, la fe estimula la paciencia. Debemos aprender, hermanos, a esperar en Él y de no actuar neciamente. Si Dios tarda en contestarnos, Él tiene derecho. Si Él tarda en contestarnos, Él sabe por qué. Es como yo les dije, el niño consentido pues rápido se le da, pero si Él nos hace esperar, pues Él sabe por qué y hasta cuándo. Pero hay personas que se desesperan porque no reciben pronto una respuesta a sus oraciones y toman decisiones equivocadas. Las personas que toman decisiones equivocadas sufrirán las consecuencias. Vean Hebreos 10. Hebreos 10:36. Vean 35. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, o sea, la confianza en Dios, en sus promesas. Porque os es necesaria la paciencia, vean, indispensable la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. O sea, lo que Dios espera es que hagamos su voluntad. Entonces debemos tener paciencia mientras tanto. Y Dios nos dará lo que ha prometido en el momento que a Él le parezca conveniente. Hermanos, no podemos exigirle nada a Dios, no podemos darle órdenes a Dios. Aquellos que quieren que Dios les dé lo que ellos quieren son soberbios y arrogantes. Y no solamente promueve la paciencia, ¿saben también qué? La gratitud. Yo les dije de Mark que fue salvo a los 20 años. Yo me acuerdo que cuando Tomás bautizó a Mark, le salieron 2 lágrimas. Lágrimas de alegría. Imagínense, 20 años para que Dios salvara a su hijo. ¡Wow! Esa es gratitud. ¿Qué duda podrá tener el hermano Tomás de que Dios escuchó su oración? Pero ¿qué hubiera pasado si el hermano Tomás se hubiera desanimado y hubiera dejado de orar por Mark? No, ya tengo 15 años orando por él y Dios no lo quiere salvar, pues que no lo salve. No, debemos insistir, orar por nuestros hijos hasta el último día de nuestras vidas. Vean Filipenses 4. Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Vean, si falta la acción de gracias, la oración está incompleta. O sea, cuando terminamos de orar, debemos decirle gracias a Dios por lo que nos va a dar. Sea que nos vaya a dar exactamente las cosas como se las pedimos, o haya un cambio. Señor, yo te doy gracias lo que tú quieras darme cuando tú me lo quieras dar. Si las cosas no son como yo te las pido exactamente, pues como tú te parezca conveniente.
yo te doy las gracias, yo voy a estar contento. Con lo que tú decidas darme y voy a estar contento. La oración nos enseña a ser agradecidos. Hermanos, lo que tenemos no lo merecemos. Promueve la humildad y promueve la gratitud. Si ustedes se despiertan un día y lo único que tienen para desayunar es una tortilla dura con café, tienen una tortilla dura y un café, denle gracias a Dios por esa tortilla dura y ese café. Ni esa tortilla dura ni ese café merecemos, hermanos. Lo que merecemos es el infierno. Y nuestra fe va creciendo así. Gracias, Señor, gracias. Estoy contento por lo que me das. Y si no me lo das, estoy contento de todas maneras. Nuestra fe es como un músculo. La fe tiene que ser ejercitada. Y es ejercitada a través de las pruebas, de las luchas, de las aflicciones, de las necesidades. Debemos ejercitar esos músculos. Los músculos que no se usan, se atrofian. Oramos por nuestras necesidades, por las necesidades ajenas, por nuestros hijos, que Dios bendiga su palabra, porque Dios bendiga a todos nuestros hermanos, y así nuestra fe va creciendo poco a poco. ¿Y saben qué pasa? Que junto con la humildad, junto con la paciencia, viene la obediencia. O sea, Dios nos va enseñando a obedecer día con día. Llega el momento en que va a ser muy difícil que caigamos en tentación. Un creyente débil, un creyente inseguro, un creyente que descuida la oración, que no pone en práctica su fe, en cualquier momento cae en tentación. Pero si obedecemos, si hacemos lo que está escrito, si confiamos, si estamos contentos y agradecidos, medrar el enemigo no nos hace nada. Y entonces estamos bien seguros de que Dios nos ama, de que Dios nos escucha, de que Dios tiene un interés en nosotros y en nuestros hijos. ¿Saben a qué nos conduce la fe? A entender quién es verdaderamente Cristo. ¿Se acuerdan ustedes cuando calmó la tempestad? Rugían las olas y el viento y estaban ellos espantados, pues aquí nos va a tragar el mar. Pero oraron, Cristo despertaron a Cristo y Cristo calmó la tempestad así. De repente la tempestad se calmó. ¿Y se acuerdan cómo reaccionaron ellos? Dice, ¿quién es este? Dice, que aún el viento y la mar le obedecen. Entonces entendieron bien quién era Él. ¿Quién era Él? Pues es Dios. Es Dios el que calma nuestras tempestades. Él, el único que puede calmarlas. Vamos a ver en algunas conclusiones, algunas aplicaciones de todo lo dicho. Hermanos, tenemos que aprender a confiar en su bondad. Dios es bueno, siempre es bueno. Si nosotros somos malos, dice el Señor, sabemos darles cosas buenas a nuestros hijos, ¿no nos las dará Él? Él es mejor que nosotros. Nosotros como padres hemos cometido muchos errores, pero Dios no comete ninguno. Si le pedimos algo a Dios, le pedimos algo en base a su bondad. Señor, yo te ruego esto porque tú eres bueno. No te lo estoy pidiendo porque yo lo sea, porque yo no lo soy, pero tú sí lo eres, por eso te lo estoy pidiendo. Señor, yo no puedo obligarte a que me des esto, no puedo obligarte, dámelo por favor, en el nombre de Cristo. La fe verdadera confía en su fidelidad. Debemos aprender a confiar en esto, hermano. Dios no miente. Vean en Hebreos, en el capítulo 10. Hebreos 10:23, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. O sea, ¿en qué está depositada nuestra esperanza? Lo que decimos creer y esperar. Dice, porque fiel es el que prometió. ¿Quién es el que prometió? Es Dios. Por eso dice, mantengamos firme sin fluctuar. ¿Qué quiere decir fluctuar? Que a veces creemos y a veces no. Una fe intermitente. Ay, a veces estamos emocionados que nos va a dar y luego si no, si pasan semanas y meses y no nos da lo que le pedimos, entonces nuestra fe va a ser fluctuante.
No, debemos mantener firme nuestra fe. ¿Se acuerdan de Sara? Dios le dijo a Sara que iba a tener un hijo, pero cuando lo dijo, no estaba ella presente, se lo dijo a Abraham. Entonces ella estaba escondida y alcanzó a escuchar y le dio risa. Dice, "Ay, yo a mi edad voy a tener un hijo". Y Dios vio cuando se rió. A Dios no le gustan nuestras dudas. ¿Cómo es posible que una mujer de 90 años podía tener fe? Pues qué trabajo le cuesta a Dios eso. Pero vean Hebreos capítulo 11. Vean 11:11. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. ¿Ven? ¿De quién recibió esa fuerza? Dios le dio a Sara una matriz nueva. Le dio una matriz nueva. Ahora dice aquí que recibió fuerza para concebir, dice por la fe, pero en un principio dudó. ¿Sí? Pero Dios le dio la fe suficiente para esperar, para confiar en Dios, lo mismo que Abraham. Si no podemos confiar en su bondad, si no podemos confiar en su poder, si no podemos confiar en su fidelidad, no vamos a recibir nada, nada de Él. Vean Romanos 8. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dice, ¿cómo no? Si ya nos dio a Cristo, ¿cómo nos va a negar alguna otra cosa? Nos dio lo más valioso, lo más importante. ¿Nos va a dejar morir solos? ¿Nos vamos a morir de hambre? ¿Dios no nos va a dar para pagar la renta mañana? ¿Para comprarles un cuaderno, zapatos a nuestros hijos? ¿Será posible que a Dios no le importe eso? Aquí está hablando Pablo del amor eterno de Dios que se manifestó a través de la predestinación. Si ya Dios nos predestinó para ser sus hijos, ¿cómo es posible que ahora nos va a dejar morir solos? Dios amó tanto a los suyos que castigó a su Hijo para no castigarlos a ellos. Cristo sufrió en la cruz para que nosotros no sufriéramos. Cristo fue condenado para que nosotros fuéramos inocentes. Cristo fue declarado culpable para que nosotros fuéramos declarados inocentes. Es increíble eso. Si eso no es amor, entonces ¿qué lo es? Hermanos, si Dios se tarda en respondernos, no es porque esté jugando con nosotros. Dios siempre es justo en lo que hace. Dios siempre actúa conforme a su carácter. Dios no puede mentir. Dios no puede cometer una injusticia. Si nos dice que sí, es que sí. Pero si nos dice que no, pues es que no. ¿Para qué estar discutiendo con Él? Si Dios nos dice que no, ¿le vamos a echar pleito? Pablo le dice a Dios, quítame mi aguijón, y le insistió 3 veces, dice, no me estés molestando, Pablo, no te voy a quitar tu aguijón. Pues, ¿para qué estar discutiendo con Dios? Dice Santiago en los versículos que vimos, que si le pedimos sabiduría, Él nos la dará, y nos la va a dar abundantemente. Cuando ustedes estén orando, hermanos, díganle a Dios, Dios, estoy en una situación muy difícil, no sé qué hacer, ayúdame a no equivocarme, ayúdame a hacer tu voluntad, yo no quiero hacer la mía. Si ustedes quieren hacer la voluntad de Dios, Él les ayudará, ¿cómo no? Cuando ustedes estén orando, díganle a Dios, Señor, que no se haga mi voluntad. Porque si yo hago mi voluntad,
mi vida va a ser un desastre, mejor enséñame a hacer la tuya. Dios no se equivoca, hermanos. Nosotros nos equivocamos mucho, pero Él no. Si Dios nos cierra una puerta, Él sabe por qué lo hace. Si Dios nos abre otra, Él sabe por qué. Hay veces que Dios nos estorba. Hay veces que queremos ir por un caminito y Dios dice, no, por ahí no, Moisés. Si Dios nos estorba un curso de acción, no es porque lo tenga en contra nuestra, es porque quiere protegernos. Ustedes van con su niñito, pequeñito de 3 años, 2 años y medio, y va caminando delante de ustedes, y adelante ven un hoyo, una coladera abierta, o ven muchos vidrios ahí rotos. Ustedes agarran a su niñito, dicen, no, hijo, vente, ahí hay peligro, pues lo cargan y ya cruzan el camino. Así a veces Dios nos estorba. No, Moisés, por ahí no te metas. Entonces Dios nos agarra y nos toma en sus brazos y dice, no te metas ahí porque te vas a meter en problemas. Bueno, vean en Romanos, en el capítulo 4. Está hablando de Abraham y vean lo que dice en el 18, Romanos 4, 18. Él creyó en esperanza contra esperanza. ¿Saben qué quiere decir esto? Él tuvo esperanza cuando no cabía que pudiera alguien tener esperanza. O sea, lo que era lo contrario a que pudiera tener esperanza. Pues él esperó en Dios, confió en Dios, dice, bueno, pues si Dios dice que voy a tener un hijo, pues lo voy a tener. Pues Él es todopoderoso, ¿cómo no lo voy a tener? Pues sí, ya estoy todo viejo y arrugado, mi esposa también, pues vamos a tener un hijo. Le dijo a mi esposa que si quiere tener otro, dice que ya no, bueno. Pues, ¿sí? Vean el 18. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. En aquel tiempo no existían espejos, pero supongamos que hubiera estado Abraham ahí desnudo, parado frente a un espejo. Tú vas a tener otro hijo. ¿Cómo es que tú vas a tener otro hijo? Pues lo tuvo, porque Dios es todopoderoso. Hermanos, si Dios hace algo, es porque quiere hacerlo. No debemos dudar de que pueda. Podemos dudar de si quiere, porque a lo mejor no quiere. Como aquel que le dijo, Señor, si quieres, puedes. O sea, yo sé que puedes, pues falta que quieras. Hay algunos que dicen que todavía existe el don de sanidad, puro cuento. Dicen, no, es que ustedes tienen falta de fe, que no creen en el don de sanidad. No, nosotros creemos en Dios, Él es todopoderoso, puede sanar a una persona de una enfermedad incurable, pero no creemos en Dios, pero no en esos supuestos sanadores que son unos mentirosos. Ponemos toda nuestra confianza en Él. Si Él quiere, puede ayudarnos. Y así, hermanos, nuestra fe va creciendo poco a poco. Y nuestro amor, y nuestra gratitud, y nuestra humildad, y nuestra paciencia. ¡Wow! Todo el paquete. Tenemos que orar, hermanos, conforme a las promesas. No podemos orar fuera de las promesas. Debemos conocer las promesas. Apúntenlas en su Biblia cuando estén leyendo, remárquenlas, pónganle una P ahí, esta es una promesa. Y cuando estén orando, acuérdense de esa promesa. Un discapacitado va con López Obrador y le dice, ¿me puedes apoyar con dinero? Pues, ¿cómo se atreve a ir con López Obrador a pedirle una ayuda? Porque López Obrador prometió dar ayuda a los discapacitados. Si él no hubiera prometido dar la ayuda, ¿con qué cara se presentaría? Señor, yo vengo delante de ti porque tú dijiste en tu palabra, ayúdame. Una fe, si no tiene una promesa en qué apoyarse, es pura presunción, esa no es fe. ¿Dónde hay un versículo que diga que si tú le pides a Dios un Mercedes-Benz, te lo va a dar? La Biblia dice, hermanos, que todo aquel que creyere en Cristo no será avergonzado.
no será rechazado, no será ridiculizado. No, si tú confías en Cristo, Él te dará lo que le pidas. Si le pides santificación, te la da. Si le pides justificación, te la da. Si tú le pides perdón a Dios, Él te perdona. Aunque hayas pecado mucho, aunque tus pecados sean rojos como la grana, Dios te perdonará. Pero pídele perdón. Él es todopoderoso para perdonarte. Él es todopoderoso para darte un corazón de carne. El hecho de que Dios nos escucha, de que escucha nuestras oraciones, no es cuestión de autosugestión, como dicen algunos. Decían los comunistas, los educadores comunistas antes, si tú crees que Dios existe, existe. O sea, los comunistas no creían que Dios existiera. Los ateos no creen que Dios exista. Pero dicen ellos, si tú haces como que crees que existe, entonces para ti existe. No, ellos están equivocados. El creer que Dios existe y que Dios nos escucha no es cuestión de autosugestión. No, Dios está vivo. Dios nos escucha. Dios no es un mentiroso. Ni nosotros les estamos mintiendo a ustedes. No inventamos este libro. Si les decimos que Dios los perdona si se arrepienten, no estamos inventando, eso está escrito. Yo se los digo a todos ustedes que no son salvos, que no son cristianos, se los digo en el nombre de Cristo, como si Él se los dijera. Si ustedes se arrepienten ahorita Dios los perdona y los salva. Ni necesitan llegar a su casa para arrepentirse. Arrepiéntanse ahorita y Dios los perdona ahorita. Debemos orar conforme a las promesas. Dios no nos dará algo que no está registrado como una promesa. Si una persona no quiere trabajar, le va a pedir a Dios, Dios, no tengo dinero, no podría ser que yo tuviera dinero aunque no trabaje. No, pues tienes que trabajar, como sin trabajar. Imagínense que una muchachita comete el error, queda embarazada, mete la pata y luego le dice a Dios, Dios, pues ya quedé embarazada, no podría ser que se muriera mi hijo, que abortara para que no venga a sufrir ese hijito. No, ya quedaste embarazada, pues ahora te aguantas. Pues ¿cómo que le vas a pedir a Dios que te quite ese hijo? Dios nos ha dado, hermanos, todo lo que necesitamos. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Todo lo que pertenece a la vida en este mundo y a la vida espiritual. Todo lo que necesitamos, cosas materiales, cosas espirituales. Lo más importante de todo no es lo material, es lo espiritual. Es increíble que Dios haya prometido darnos todo esto, pero es que, hermanos, tenemos un Dios maravilloso, tenemos un Dios que es muy bueno. Él ha prometido estar con nosotros y ha prometido capitanearnos aún más allá de la muerte. Él es nuestro capitán aquí y lo será allá. Él nos va a guiar allá. Estaremos eternamente con Cristo. Nuestros ojos lo mirarán y nuestros labios lo alabarán eternamente. ¿Se acuerdan cuando teníamos el programa de Radio Chapultepec? Hubo un tiempo que teníamos el programa en Radio Chapultepec y al mismo tiempo teníamos uno en la 1440. Hubo un tiempo que yo estuve yendo a la Radio Chapultepec, iba un amigo mío a contestar las llamadas y en la 1440 igual había alguien que contestaba llamadas. Hubo ocasiones en que en ese lapso de media hora recibíamos hasta 15 llamadas por teléfono. ¿Y saben qué? Todas las personas que llamaban, ¿saben qué decían? Mi hijo anda en el vicio, oren por mí, oren por él. Mi hijo está en el reclusorio. Mi marido anda en adulterio. Mi esposo no encuentra trabajo. Mi esposa está enferma. Y nadie hablaba diciendo, hay mucho pecado en mí. Nadie pedía por cosas espirituales. No estoy diciendo que esas peticiones no eran malas, pero las peticiones reales, las verdaderas necesidades, nadie hablaba por eso. Lo que más necesitamos no es salud en la enfermedad, no es dinero, no es una casa,
Lo que necesitamos es a Dios, a Cristo. Todavía no acabo, pero continuaremos el próximo mes.